A ver, una pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Qué le debe un padre, una madre, a su hijo? Es casi filosófico, ¿no? Pero si lo llevamos a lo práctico, ¿dónde acaba la lista? ¿Es solo la comida, un techo, la matrícula del colegio? Claro. ¿O hay algo más? Algo que, bueno, no se puede comprar. El afecto. Y la pregunta del millón, ¿se puede legislar sobre eso? Pues tradicionalmente la respuesta de la ley ha sido un no, rotundo. El afecto, vamos, pertenecía al ámbito de la moral, de lo privado. Los tribunales se ocupaban de lo tangible, pensiones, propiedades, la custodia física. Pero el documento que tenemos hoy delante dinamita esa frontera. Totalmente. Hoy nos metemos de lleno en un texto legal que se atreve a hacer precisamente eso, a legislar el afecto. Es una nueva ley de Brasil, la Ley 15.240, que modifica nada menos que el Estatuto da Crianza y do Adolescente. Y su objetivo es revolucionario. Tipificar el abandono afectivo como un acto ilícito civil. Que, bueno, traducido del lenguaje jurídico, significa que la falta de cariño, de apoyo emocional, se convierte en algo que puede generar una reclamación legal. Y con consecuencias económicas, ojo. Es un cambio de paradigma absoluto. Absoluto. Y para que nadie piense que estamos teorizando, tenemos el texto oficial, sancionado el 28 de octubre de 2025. Esto no es una propuesta ni un borrador, es una realidad legal. Así que nuestra misión hoy es desgranar este documento. O sea, ¿qué entiende un legislador por abandono afectivo? ¿Cómo se puede probar algo tan íntimo? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene convertir lo que siempre fue una obligación moral en una obligación legal? Pues la clave para empezar a entenderlo está en esa expresión que usa la ley, ilícito civil. Esto nos aleja del derecho penal. No estamos hablando en principio de penas de cárcel para un padre ausente. Estamos hablando de reparación de daños. La ley asume que la ausencia afectiva causa un daño real, un perjuicio psicológico. Y ese daño, pues, debe ser compensado. De acuerdo, pues vamos a meternos en el texto. ¿Cómo empieza la ley a construir este concepto tan resbaladizo? Porque aquí es donde la cosa se pone fascinante. Empieza modificando el artículo 4 del Estatuto. Así es. Y lo hace añadiendo un párrafo que es una auténtica declaración de intenciones. Dice explícitamente que los padres tienen el deber de prestar asistencia afectiva a los hijos. Ya no es una sugerencia, es un deber. Y el objetivo, según el propio texto, es permitir el acompañamiento de la formación psicológica, moral y social de la persona en desarrollo. Entiendo la intención, es impecable. Se reconoce que para crecer sano no basta con tener las necesidades básicas cubiertas. Pero me cuesta mucho imaginar cómo se lleva esto a la práctica. Asistencia afectiva. Es tan subjetivo. ¿La ley nos deja a oscuras con este término o de verdad intenta darnos una definición concreta? Porque si no, me parece que sería papel mojado. Esa es la gran pregunta y el punto más audaz de la ley. No lo deja en el aire. Es consciente de esa ambigüedad y por eso intenta algo que parece imposible. Definir lo intangible. No define el sentimiento, que sería absurdo, sino las acciones que, a ojos de la ley, demuestran que existe ese vínculo afectivo. Es que eso es lo que me parece más increíble. La ley no se queda en la teoría, sino que intenta darnos una especie de un manual de instrucciones del buen progenitor. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de un nuevo párrafo, el tercero del artículo 4, que es el corazón de toda la ley. Establece 3 pilares, 3 tipos de comportamientos observables y, por tanto, potencialmente demostrables en un juicio, que constituyen la asistencia afectiva. Vale, vamos a analizarlos uno por uno, porque esto es crucial. ¿Cuál es el primero? El primer pilar es la orientación. El texto habla de orientación cuanto ás principais escollas e oportunidades profesionais, educacionais y culturais. Es decir, el deber de guiar, de aconsejar. O sea, no es solo pagar la universidad, es sentarse a hablar sobre el futuro, sobre las pasiones del hijo, sobre las opciones que tiene. Es un rol activo de mentor. Pero un momento, esto abre una puerta interesante. ¿Y si la orientación de los padres va en contra de los deseos del hijo? ¿Podría un adolescente demandarles por presionarle para estudiar medicina cuando quiere ser artista? ¿Dónde está el límite entre guiar y coartar? Has puesto el dedo en una de las grandes complejidades que va a generar esta ley. La ley no lo especifica, y ahí es donde entrará la interpretación de los jueces. Presumiblemente se entenderá como un deber de ofrecer guía informada y apoyo, no de imponer un camino.
pero sin duda veremos casos que explorarán esa frontera tan delicada. Desde luego. Vale, tenemos la orientación. ¿Cuál es el segundo pilar? El segundo es la solidaridad. La lei lo define como solidaridade e apoio nos momentos de intenso sofrimiento o de dificultade. Es básicamente el deber de estar ahí en los malos momentos, el apoyo emocional en su estado más puro. Pongamos un ejemplo para entenderlo. Imagina un caso. Un adolescente sufre acoso escolar. Lo cuenta en casa y la respuesta es: son cosas de niños, ya se te pasará, espabila. Con esta ley en la mano, ¿podría eso considerarse una falta de solidaridad denunciable? Teóricamente, sí. Si ese adolescente puede demostrar que esa falta de apoyo le causó un sufrimiento psicológico adicional, un daño moral, podría argumentarlo. La ley está diciendo que la indiferencia ante el dolor de un hijo es una forma de negligencia. Es potentísimo. Y nos queda el tercer pilar, que me da la sensación de que es el más concreto de todos. Lo es, y por eso probablemente sea el más poderoso a nivel jurídico. Es la presencia. El texto es muy específico. Se refiere a la presenza física espontáneamente solicitada pela crianza o adolescente cuando posible de ser atendida. A ver, un momento, que esto hay que desgranarlo bien. Presencia física espontáneamente solicitada. Significa que si un niño le pide a su padre que vaya a su partido de baloncesto o a su función de teatro y al padre le viene mal, pero podría ser un esfuerzo, ¿tiene el deber legal de ir? Si se demuestra que era posible para él atender esa petición, sí. La ley le otorga una agencia, una voz muy notable al menor. Es el hijo quien, con su petición, activa la obligación del progenitor. Ya no es el adulto quien decide unilateralmente cuándo y cómo va a estar presente. Me parece radical. Suena a que la agenda de un padre o una madre podría quedar legalmente supeditada a las peticiones de su hijo. Es una visión. La otra es que la ley simplemente está formalizando lo que muchos consideran la base de una paternidad responsable, priorizar las necesidades emocionales de tus hijos. Pero sí, es radical en el sentido de que lo lleva del plano moral al legal. Por supuesto, la clave de todo estará en esa coletilla, cuando sea posible, de la que seguro que hablamos más tarde. Sin duda. Entonces, para recapitular esta parte, la ley brasileña define la asistencia afectiva como un trípode: guiar en el futuro, apoyar en el presente difícil y estar físicamente cuando te lo piden. Es increíblemente ambicioso. Muchísimo. Y la ambición no se queda en la definición. Lo realmente impactante es ver cómo esta nueva idea se integra en el resto del ordenamiento jurídico, como una gota de tinta que se expande por el agua. Vale. El concepto está claro sobre el papel, pero me pregunto cómo se traduce esto en el juzgado. Si soy un hijo que se siente abandonado, ¿qué hago con esta definición? ¿Cómo la uso? Aquí es donde entra en juego lo que podríamos llamar el efecto dominó. La ley no se limita a añadir estas definiciones, sino que modifica otros artículos para darles dientes. Y la pieza clave de la ejecución es el artículo 5. Su nuevo párrafo es demoledor. Dice, en esencia, que cualquier acción u omisión que viole un derecho fundamental del niño es una conducta ilícita sujeta a reparación de daños. O sea, que da derecho a una indemnización económica. Precisamente. Y para que no quede ni el más mínimo resquicio de duda, el legislador añade una frase final que es la clave de bóveda de todo el sistema. Incluidos los casos de abandono afectivo. Es la conexión directa, el puente de oro entre el concepto abstracto que acabamos de definir y la consecuencia económica. Cierra el círculo por completo. No hay escapatoria. Ya no es filosofía, es dinero. Y no es el único cambio. El artículo 22 también se modifica. A la lista clásica de deberes de los padres, que eran sustento, guarda y educación, se le añade explícitamente la asistencia material y afectiva. Se ponen al mismo nivel. Legalmente ahora es tan importante dar apoyo emocional como dar de comer. Se equiparan. Esto es un cambio tectónico en el derecho de familia. Y el impacto puede ser aún más grave, ¿no? Porque he leído que esto se conecta con medidas judiciales mucho más drásticas. Los artículos 129 y 130, por ejemplo. Efectivamente, la ley es muy astuta al vincular este nuevo concepto de abandono afectivo con la figura ya existente de la negligencia. Esto significa que un patrón continuado y probado de abandono afectivo podría ser un factor determinante en decisiones judiciales muy serias.
Por ejemplo, podría teóricamente justificar la suspensión de la patria potestad o incluso el alejamiento de un progenitor del hogar, si se considera una forma de maltrato psicológico grave. Entonces, para que quede claro, un juez podría llegar a apartar a un padre de su hijo no por maltrato físico, ni por no pasar la pensión, sino por ser emocionalmente distante de forma sistemática. La herramienta jurídica para que eso ocurra ahora existe. No significa que vaya a pasar a la ligera. Requeriría pruebas muy sólidas y un daño evidente en el menor, pero la puerta que antes estaba cerrada ahora está, como mínimo, entreabierta. Y para que no quede ninguna duda de que no estamos hablando de un futurible, el documento tiene todo el peso institucional del Estado. Sí, los detalles formales son importantes porque anclan todo esto en la realidad. Está fechado en Brasilia el 28 de octubre de 2025 y lo firma Geraldo José Rodríguez Alckmin-Filho como presidente en funciones junto a 2 ministros clave. Y no hay periodo de adaptación, ¿verdad? Ninguno. El texto especifica que entra en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial da Unión, que fue el 29 de octubre de 2025. Desde ese día es ley aplicable en los tribunales. Esta inmediatez subraya la urgencia que el legislador le ha querido dar. Bien, hagamos una pausa para recapitular. Tenemos una nueva ley en Brasil que ha hecho algo extraordinario. Ha definido legalmente el abandono afectivo basándose en 3 acciones concretas: guiar, apoyar y estar presente, y lo ha clasificado como un acto ilícito civil. Lo que abre la puerta a que un hijo, incluso un hijo ya adulto, pueda reclamar una compensación económica a sus padres por el daño moral que esa ausencia le ha causado. Si conectamos esto con el panorama general, ¿responde a una tendencia global o es Brasil un caso aislado? Responde a una tendencia global muy clara de ampliación de los derechos de la infancia. Es un movimiento que viene de lejos. Pasamos de un modelo puramente proteccionista centrado en garantizar la supervivencia, comida, salud, techo, a un modelo que busca garantizar el pleno desarrollo y el bienestar emocional del menor. Es la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Exacto. Se reconoce legalmente que las heridas emocionales, las cicatrices que deja la ausencia, pueden ser tan dañinas o más que las heridas físicas, y que, como tales, también merecen una reparación. Es un salto conceptual enorme para el derecho de familia. Sin embargo, también hay que señalar las críticas que suscita. Me interesa mucho eso, porque uno podría pensar que esto abre la puerta a una judicialización excesiva de las relaciones familiares. ¿No corremos el riesgo de que los hijos usen esta ley como una herramienta de chantaje emocional o económico? Ese es el principal contraargumento, y es muy poderoso. El temor a que los juzgados de familia se inunden de demandas basadas en reproches subjetivos. El riesgo de instrumentalizar el afecto es real. Los defensores de la ley dirían que los jueces y los peritos psicólogos sabrán distinguir los casos de abandono grave de los conflictos familiares ordinarios. Pero es un territorio nuevo y muy delicado. Sin duda. Y todo esto nos lleva de vuelta a ese pequeño detalle del texto que mencionamos antes y que, ahora que lo vemos todo, se revela como un abismo de complejidad. La ley dice que la presencia física debe atenderse cuando sea posible. Esa pequeña cláusula, cuando posible de ser atendida, es un universo en sí mismo. Has dado en el clavo. Porque esto plantea la pregunta fundamental que la ley, deliberadamente o no, deja abierta. ¿Cómo decidirá un tribunal que es posible? ¿Dónde se traza la línea entre las limitaciones reales de la vida de un padre y las necesidades afectivas de un hijo? ¿Quién tiene la autoridad moral y legal para dibujar esa frontera? Pensemos en casos reales. Un padre que trabaja a 800 kilómetros de distancia para mantener a su familia. ¿Es posible para él estar en la función del colegio? Su ausencia física es la que permite la supervivencia material. Una madre con una depresión severa. ¿Es posible para ella dar el apoyo emocional que la ley exige cuando apenas puede sostenerse a sí misma? ¿O una familia en situación de pobreza extrema, donde ambos padres trabajan en dobles turnos? ¿Se les va a juzgar con la misma vara de medir que a una familia con todos los recursos del mundo? La ley ha creado un nuevo derecho, un ideal de paternidad casi perfecto. Pero ahora la justicia tendrá que enfrentarse al reto, caso por caso, de definir los límites de lo posible en un mundo imperfecto.
Y esa es quizá la parte más compleja y humana de toda esta historia, porque en esa palabra posible se esconde un debate profundo sobre nuestras prioridades como sociedad, sobre el trabajo, la salud mental, la economía y, en última instancia, sobre qué significa realmente ser padre o madre en el siglo XXI. La ley ha dado una respuesta audaz, pero son los jueces quienes tendrán que escribir la letra pequeña en las vidas de la gente.